Mi nombre es Jorge Garzón Orujuela, soy docente de la Institución Universitaria de Colombia para los que no me conocen. El propósito de este video es el darles una herramienta para que construyan sus actividades presenciales que ahora son virtuales por el momento que estamos viviendo, por el problema de salud pública, eh, con una herramienta que es muy utilizada por muchos en el medio, que es PowerPoint. Entonces, PowerPoint es una herramienta de Office que nos permite realizar esquemas gráficos y muchas otras actividades que vamos a desarrollar a continuación. Lo primero que hacen es abrir el programa como tal. Yo en el programa ya tengo unos elementos colocados para que la clase que voy a hacer explicativa en este momento sea lo más rápido posible. Bueno, iniciamos. Yo escogí un tema que es el de empresa, que precisamente tengo que dictar una clase sobre fundamentos de contabilidad y finanzas, y todo se inicia desde el concepto de empresa. Entonces, para dar la explicación del curso que yo voy a dictar, lo primero que hago es delimitar un concepto o definir un concepto, dar un concepto de lo que es empresa. Entonces, empresa es un ente económico cuyo propósito es satisfacer una necesidad de consumo mediante la colocación de un bien o la prestación de un servicio. Y para ello utilicé unos grafos como herramientas para realizar una especie de mapa conceptual o de un diagrama explicativo en el que voy a explicar qué es empresa. Los elementos que voy a utilizar son las flechas, los corchetes, indicadores de posición, los rectángulos, los círculos, los semicírculos. ¿Cómo vamos a realizar la explicación? Pues iniciamos con el concepto y después con estos grafos hacemos una estructura de lo que es el concepto de empresa como tal. ¿Cómo realizamos la estructura? Pues ubicamos en cada uno de esos grafos las posiciones de lo que se quiere explicar. En este caso, pues nosotros definimos la empresa y la definimos dentro de un círculo, donde van a haber unas entradas, van a haber unas salidas. Las entradas para toda empresa, lo primero es el capital, la fuerza de trabajo, las materias primas, los insumos. ¿Qué hace la empresa como tal? Los transforma, los convierte en un bien, en un servicio. Cuando los convierte en un bien o un servicio, los coloca en el mercado. Eso genera una salida. La primera salida son los ingresos. También es generadora de costos y es generadora de gastos. Los ingresos, los costos y los gastos, al confrontarlos, nos dan beneficios o pérdidas. Pero por lo general las empresas se crean con el propósito de generar beneficio. Este beneficio se convierte en consumo o en ahorro, el cual cualquiera de los dos entra a un sistema financiero. El sistema financiero no son solo las entidades o corporaciones financieras o las compañías de seguro, las compañías de financiamiento comercial, somos todos. Todos hacemos flujo del dinero. Ese sistema financiero que hace, lo coloca nuevamente y retroalimenta a las empresas, como mediante préstamos o inversión. Esa retroalimentación se hace cuando las empresas crecen. Si la empresa crece, pues van a requerir más capital, van a requerir más fuerza de trabajo y van a requerir más insumos. Bueno, esta explicación la estoy dando, es como si la estuviera dando al curso. Y la estoy dando es para que ustedes tomen como ejemplo esta explicación para que en los temas que ustedes desarrollan puedan hacer algo muy parecido. Después de que yo defino cuáles son los elementos y defino lo que voy a explicar, pues le hago las ediciones respectivas. Yo le puse un color de fondo, a la presentación, y a ese color de fondo, con una estructura ya, le empiezo a dar animación. Y el programa de PowerPoint nos da la posibilidad de animar nuestra presentación. ¿Cómo animamos nuestra presentación? Nos vamos a la sección de animaciones y elegimos cada uno de los elementos que incluimos dentro del concepto de empresa. Primero elegimos empresa y le damos animación de forma. Entonces, lo que hace él es coger el título, le da una animación que yo le di de forma
y le coloca el número 1. Después yo digo, no, quiero que después me presente el concepto como tal. Entonces, él me presenta el concepto, le doy animación de forma y él me muestra el concepto y le da una numeración de 2. Después elijo sucesivamente empresa, le doy el concepto de forma, después le doy el de entradas y así sucesivamente. Él me enumera todos los elementos que yo incluí dentro de la presentación. ¿Con qué propósito se hace eso? Se hace con el propósito después de tener ya conformado una estructura con la cual yo voy a hacer la presentación. Y esa estructura con la cual yo voy a hacer esa presentación la puedo ver en animación. Al verla en animación, pues yo puedo iniciar la animación de el PowerPoint que realicé. Entonces empiezo, ¿qué es el concepto que vamos a ver hoy? El concepto es el de empresa. Ese concepto lo definimos, es un ente económico cuyo propósito es satisfacer una necesidad de consumo mediante la colocación de un bien o la prestación de un servicio. ¿Cómo funciona una empresa? Como es un ente económico, nosotros lo definimos como un círculo. Esa empresa va a tener unas entradas, esas entradas van a ser de capital, van a ser de fuerza de trabajo, van a ser de insumos, los cuales cuando ingresan a la empresa lo que hace la empresa es coger esos tres elementos, transformarlos y convertirlos en un bien o un servicio que va a colocar. Ese bien o ese servicio es el que va a satisfacer la necesidad. Cuando tenemos el bien o el servicio lo colocamos en el mercado y van a haber personas que lo consuman. Entonces, ese consumo va a generar unas salidas. La primera son los ingresos. Va a generar unas salidas de costos porque tanto el capital, la fuerza de trabajo y los insumos tienen un costo. El capital son los intereses, si son de terceras personas. Si son de los mismos socios, pues los socios esperan obtener una rentabilidad y eso es una especie de costo. La fuerza de trabajo, pues es el pago salarial y los insumos o materias primas son los elementos con los que nosotros vamos a hacer la transformación. Y unos gastos que son los administrativos, unos gastos que son los de publicidad, unos gastos que son los financieros, unos gastos que son necesarios para la operatividad de la empresa. Cuando confrontamos los ingresos con los costos y los gastos, eso nos va a dar un beneficio. Ese beneficio va a ir a un sistema financiero mediante el consumo y el ahorro, el cual va a colocar y va a retroalimentar el proceso mediante préstamos e inversión. Cuando las empresas crecen, pues van a requerir más capital. Cuando las empresas crecen, van a requerir más fuerza de trabajo. Cuando las empresas crecen, van a necesitar más insumos. Y todo esto se da si hay una buena gerencia y una optimización del tiempo. Pues bien, esta es la explicación de cómo podemos realizar una explicación de una clase, de un tema, de una sesión. Espero que les haya servido, espero que utilicen la herramienta y espero que salgamos de este problema que nos tiene agobiados a todos y nos tiene trabajando desde nuestras casas. Para mí ha sido muy placentero el poder participar. De pronto, nunca he utilizado una herramienta como estas y ahorita las estoy utilizando. Espero si hay algún tipo de mala explicación me perdonen, pero creo que la esencia de lo que se perseguía con este video era el de poder darles una herramienta que ustedes pueden utilizar. Muchas gracias.